y hermanas, vamos a iniciar la clase correspondiente a este domingo. Quiero pedirle a Beatriz si nos dirige en oración, por favor. Amén. Gracias, Beatriz. Todo el capítulo, ahora vamos a terminar el capítulo 7. Según esto, tiene 71 versículos. Ahora lo vamos a terminar a donde lleguemos, ¿verdad? Ya el próximo domingo empezamos con el capítulo 7. ¿Por qué es que Jesús ha estado hablando que Él es el pan de vida, que comer su carne y beber de su sangre debería de hacerlo la gente, etcétera, etcétera, etcétera? Todo comienza con la multitud que fue alimentada. De ahí viene todo eso. Ya lo he dicho en 2 ocasiones, esta multitud no ve a Jesús como el Mesías, no lo ve así. No lo ve como Salvador, no lo ve como Señor, lo ve como curandero, ¿verdad? Y el hacedor de milagros. Si nosotros vemos a Jesús ahora, es una equivocación, ¿verdad? Ver a Jesús ahora como curandero o como milagrero es un error, ¿verdad? Ya he hablado eso, que sí podemos pedirle por la salud y todo, pero porque es Señor y Salvador, no curandero, ¿verdad? Vale. Entonces, porque decir que Jesús es curandero es reducirlo a esto, ¿verdad? Jesús no es eso, ¿verdad? Entonces, Jesús, otra cosa, la gente habla de Moisés y del maná, y el maná que Moisés le dio de comer a la población que salió de la esclavitud de Egipto. Y le dice Jesús, Moisés no le dio de comer, porque el maná no lo trajo Moisés. A eso me refiero también, que uno se pierde en esto, de ver a Jesús como curandero. Jesús, ya lo he dicho, ¿verdad? Si uno tiene una enfermedad y le puede pedir a Dios para que lo cure, sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero Jesús no es curandero, eso es reducirlo. Ahora bien, entonces Jesús les dice, el maná fue dado por Dios, no por Moisés. Entonces hay que decir las cosas como son. No hay que perderse en eso, porque cuando te perdés, es probable que ya no regreses al camino, pues. Entonces, el descender, Jesús ocupa todo esto para decir de que Él, o sea, Jesús, desciende del cielo, que Jesús proviene del Padre. Por eso es que se dice Jesús que Él es el pan de vida. Eso ya lo vimos, ya lo estudiamos. Ustedes lo pueden leer detenidamente, ¿verdad? En ese sentido, entonces, todo comienza con la multitud. Esta multitud ve a Jesús como curandero. Eso está en el versículo 1 del capítulo 6. Ahora, dice el texto, vamos a irnos al versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Eso lo dice en el versículo 51 del capítulo 6. Entonces, por eso empieza a hablar ahí de comer su carne,
Antes ha dicho, yo soy el pan de vida. El pan del que él habla es su carne, realmente. Entonces uno puede, en un nivel demasiado superficial e ingenuo, uno puede pensar, entonces esto es de canibalismo, ¿verdad? No, tampoco, ¿verdad? 52. Entonces los judíos contendían, peleaban, discutían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Está loco, ¿verdad? Y siempre no se le olvide esto. Jesús va en una dirección hablando, la gente va en otra dirección, dizque entendiéndole. Le entienden, pero sumamente mal. O sea, están perdidos, pues. Lo mismo pasa ahora. Lo mismo pasa ahora. A veces decimos cosas que hasta pueden ser herejías, ¿verdad? Dios ama a los niños que se portan bien. No es cierto. ¿Dónde está eso en la Biblia? No aparece eso. Dios ama a los seres humanos, punto. Eso sí aparece. Hace salir el sol sobre buenos, sobre justos e injustos. Eso sí aparece. La gente en las iglesias, con el afán de que los niños se porten de una manera determinada, los amenazan. Pórtate bien, porque si no Dios te va a castigar. Yo hubiera castigado a quien se lo dice. ¿Dónde está eso? En la Biblia. Eso lo agarramos los seres humanos y le ponemos cosas a la Biblia. Eso se llama en teología eisegesis. Ustedes han oído hablar han escuchado este chiste, porque hay gente que dice que se la lleva de Biblia, de biblista, y que es bien textual, ¿verdad? Y dice que una vez una persona agarró la Biblia y dice, y citan los textos, ¿verdad? Donde Jesús entonces agarró una soga y se ahorcó. No puede ser de que Dios me esté diciendo eso, ¿verdad? Y vuelve a ver, cierra los ojos y le hace, ve tú y haz lo mismo. Ese es cuando queremos agarrar la Biblia de una manera irresponsable. Entonces, 53, Jesús le dijo, de cierto les digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. O sea que Jesús lo que les está diciendo, si no comen la carne y no beben su sangre, entonces ¿qué están? Según lo que acabo de leer del texto, versículo 53. Muertos. Porque lo que dice es, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tenéis vida en ustedes. Muerto. Pero ellos están vivos, ¿verdad? Entonces uno lo que tiene que hacer aquí es interpretar qué tipo de muerte hay aquí. Uno puede tener vida, pero muerto, perdido completamente en el camino de Dios. Uno puede creer que está en el camino, pero está perdido. Y no se ha dado cuenta de eso. Estos no se daban cuenta de eso. 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo lo resucitaré en el día postrero. Menos mal de que nadie le agarró a Jesús la palabra literal, porque si no fuesen capaces de matarlo y comerse su carne, ¿verdad?
Menos mal. Y es que sabían, ¿verdad?, de eso. 57. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Y ahí está la cosa, ¿verdad? Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Entonces, si estos están muertos, ¿de qué vida es que están muertos? ¿Cuál es la vida que no tienen? Esta vida física, biológica, química, sí la tienen. ¿Cuál? Exactamente eso es. Vida en comunión con Dios. Están perdidos. Por más que vayan al templo, por más sacrificios que hagan, por más bueyes, corderos, palomas, lo que sea, que hagan sacrificios, están perdidos. En cuanto a esto, en su relación y comunión con Dios, si se fijan, todo el capítulo, todo el Evangelio, va a hacer alusión a esta relación de Jesús con su Padre. Siempre. O sea, Jesús no viene por voluntad propia. Fue enviado por su Padre y fue enviado por su Padre a hacer la voluntad del Padre. Y siempre Jesús va diciendo eso. Eso es lo que nos dice ahora es, yo no hago mi propia voluntad, pues lo que me dé la gana, pues. No lo hago yo, sino que lo que tengo que hacer es tomar el ejemplo de Jesús y entonces hacer la voluntad de Dios. 59. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas muchos de sus discípulos, no de los demás, no de esta multitud, hasta ese versículo 59, está la multitud en diálogo con Jesús. Pero ahí están los discípulos. Ahí están también los que más adelante van a ser apóstoles. Apóstol no es un cargo jerárquico, es un cargo de servicio. No como ahora, ¿verdad? Que ahora hay pastores, evangelistas, ¿qué? Reverendo, claro, por supuesto, reverendos, apóstoles, ¿verdad? Apóstoles, arriba del apóstol solo Dios va. Es un bayuncada, ¿verdad? Entonces, eso no existe en la estructura esta. Jesús nunca, bueno, eso lo voy a hablar los jueves, pero nunca determina una estructura determinada. Los discípulos entonces que estaban ahí con Jesús y con la multitud, le dicen, dura esta palabra. Eso está en el versículo 60. Esta otra versión dice, muchos de los discípulos que lo oyeron estaban comentando, este discurso es bien duro. ¿Quién podrá escucharlo? ¿Quién lo puede oír? ¿Quién lo puede escuchar? Es muy duro eso. ¿Quién lo puede practicar? Y ahora, ¿quién podrá salvarnos, verdad? Ni Chespirito. Porque Jesús es el que nos va a salvar. Y Jesús precisamente es el que nos está diciendo eso. Eso es lo interesante de todo esto. Si estos están perdidos, y tal parece que los discípulos también, y como están oyendo hablar de carne y de sangre, entonces no entienden. No entienden.
Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? O dice la otra versión. Jesús, conociendo que dentro que los discípulos murmuraban, les dijo, ¿esto los escandaliza? ¿Los golpea? ¿Qué quieren? ¿Sobadas emocionales? ¿Contumereo? ¿Qué es lo que quieren los discípulos? Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. Pero ¿qué hay? Dice la otra versión. ¿Qué será cuando entonces ustedes vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? Si no entienden esto, menos van a entender lo otro. ¿Dónde estaba antes? ¿Dónde estaba antes Jesús? Ahí estaba. Sí, entonces, dice en otras palabras Jesús, si no entienden este rollo, menos van a entender esto. Jesús ha dicho también anteriormente, yo les estoy hablando de cosas terrenales y no de cosas celestiales, ¿verdad? 6.3, el versículo 6.3, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ah, ¿verdad? Entonces, ¿de qué está hablando Jesús aquí? No es de comerse su carne, no es de la cena del Señor. Entonces, ¿de qué está hablando él? El Espíritu. Muy bien. Dice Jesús entonces, que el Espíritu da qué. ¿Qué genera el Espíritu de Dios? Según el versículo. ¿Cómo? Exactamente. El Espíritu lo que provoca es vida. Lo que genera es vida, nunca muerte. La carne para nada aprovecha. O sea, de la vida que está hablando Jesús, no sirve la carne. La carne sí nutre el organismo. Para tener esta vida así del corporal, sí, ¿verdad? Eso sí aprovecha la carne. Sin embargo, como ya dijimos de que no está hablando de esa vida, sino de la comunión con Dios, entonces él dice, el Espíritu genera vida, la carne no aprovecha para esa vida. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y vida. ¿Qué es entonces lo que hay que comer? Si no es la carne de Jesús, ni la sangre de Jesús, ¿qué es lo que hay que comer? Exactamente. ¿Quién? Cabal. Esto
es la enseñanza de Jesús. Pero hay algunos de ustedes que no creen, ¿verdad? Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían en Él y quiénes le habían de entregar. O sea que Jesús sabe si creemos realmente en Él o no. Por eso es que a Jesús no se le puede mentir. O a Dios pues también, porque como es lo mismo, esta frase de que si bien es cierto, Jesús y Dios no es lo mismo, pero es igual, aquí cabe eso. Entonces, Jesús sabía que algunos de ellos, dice, no creen. ¿Por qué? Porque lo veían como curandero, no de la vida corporal. Lo seguían para que sanara a sus enfermos, nada más. Por eso es que esta multitud desaparece en sus últimos días de vida de Jesús. Lo abandonan. Incluso los más cercanos lo abandonan. Porque no quieren padecer lo de Él. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Muchos de sus discípulos. Estos no son discípulos. ¿Cómo? Sí, cabal. Estos son el club de fans de él, los seguidores de Facebook de Jesús. Los que no me importa, ¿verdad? Pero solo como tiene 10,000 seguidores, me voy a hacer mierda. ¿Cómo lo ven eso? Sí habían leído eso, ¿verdad? De que abandonan a Jesús. Los discípulos. Dígame. Seguidores también hay de un montón de tipos también y depende qué es lo que yo quiero conseguir Sí. con el que estoy siguiendo yo. Entonces, y lo mismo nos pasa ahora en las iglesias. A Jesús lo seguían por comida, lo seguían por milagros, pero no estaban convencidos de en realidad quién era Jesús para ellos, sino que solo querían beneficios para la vida física, para la vida terrenal. Y lo mismo nos pasa con las iglesias ahora. Hay un montón de seguidores, hay un montón de que les gusta oír, pero hasta allí nomás. No hay nada de convencimiento y de involucramiento en la vida de la iglesia, tratando de trabajar por lo que la iglesia trabaja. Sí. Entonces, no digo que está malo, es preferible que estén aquí que estén afuera, que andan haciendo cualquier otra cosa, pero es la misión de la iglesia también de lograr que esas personas entiendan. Y Jesús les habló claro también, el que no quiso entender también no entendió y se fueron y lo dejaron solo. Sí. Bien, entonces,
Cuando Jesús se coloca como pan de vida, que deben de comer su carne, beber su sangre, lo que está hablando entonces es de esto. La palabra de Jesús es espíritu y es vida. O sea, las enseñanzas de Jesús son el objetivo nuestro. De ahí, de la gente de ahí, pero también el nuestro. Entonces, Jesús es nuestro objetivo a conocer. Pero entonces, cuando uno conoce a Jesús, cree en Él. Cuando conoce a Jesús, cree en Él. Lo que provoca a Jesús en mi vida es conversión. Entonces, la multitud lo deja a Jesús. Si Jesús les hubiera dicho, ya no sano a nadie, ni doy de comer a nadie, lo abandono. Porque el propósito de esa gente es la sanidad y la alimentación. ¿Es eso Jesús? Ahora lo pregunto para nosotros. ¿Es eso Jesús para nosotros? Sí. Sí, sí. Haciendo referencia a cómo Dios también no solamente se preocupa o se ocupa de aquel que ha entregado su vida a Él, sino también de aquel que tampoco le interesa entregar su vida. Igual, buenos y malos recibirán la lluvia y recibirán de todo. Entonces, para mí personalmente, Él es todo. Es mi comida física y espiritual, pero también es mi provisión en todos los sentidos de la vida, tanto física como espiritual. El problema para mí está desde este ángulo. Yo puedo ir a cualquier templo, yo puedo cantar, bonito o feo como sea, pero cantar. Puedo leer la Biblia y declamarla hermosamente y quizás hasta explicarla detalladamente y con una capacidad impresionante, pero eso no determina que realmente yo conozca en la intimidad lo que Dios me está declarando a través del Espíritu Santo, como dijera el Señor Jesús, el Padre y yo declararemos a través del Espíritu todas las cosas que para ustedes sean necesarias. Entonces yo puedo tener muchos talentos y muchos dones, bueno, más bien talentos, pero eso no quiere decir exactamente que yo le conozca profundamente y que yo crea en Él. Porque puedo venir acá, pero si yo no estoy dispuesto a cumplir, por ejemplo, el mandato, ir a hacer discípulos a todas las naciones, y estoy esperando que alguien me autorice, que haya una sesión de negocios, o que haya un pastor que me diga, sí, anda a hacerlo, entonces estoy equivocada, porque entonces la palabra de Él no me ha alimentado, y entonces tampoco puedo irla a compartir, porque si no tengo, no puedo dar nada. Pero sí, para mí, el Señor Jesús es todo para mí, tanto en lo físico como en lo espiritual. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué es Jesús para ustedes? Jesús es el salvador de mi vida. Es el que me dio la oportunidad de tener nueva vida, de cambiar el rumbo que yo llevaba y seguirlo a Él, tratar de aprender cada día más de Él y tratar de vivir las enseñanzas que Él nos está dando allí, que nos está explicando ahí Juan, ¿verdad? La preocupación de Jesús era eso, que entendieran que Él era el Hijo de Dios, que Él era Dios,
que ya el conocimiento que tenían o las ideas que tenían ya debían cambiarlas, pero pasaba lo mismo, que estaban siguiéndolo por lo que les daba de comer y por las señales que él hacía, ¿verdad? Entonces sí, para mí Jesús es el Salvador de mi vida, el Salvador del mundo, el que vino para que tuviéramos oportunidad de la vida eterna. Muy bien. Usted iba, diga. Ya le van a traer el micrófono. En la línea que traía la hermana que dice que Jesús es todo para mí. Es cierto, Jesús es todo para cada uno de nosotros, pero depende de nosotros qué es lo que buscamos en Jesús. Si solo lo que me interesa, la parte física o la parte también espiritual, el alimento espiritual. Entonces, muchos de nosotros, cuando ya se nos explica o entendemos o se nos enseñan que tenemos que cumplir las enseñanzas de Jesús, ahí ya no, ahí no queremos comer la carne ni beber la sangre de Jesús, pero sí nos interesa seguirlo por las bendiciones que nos da, porque Dios manda bendiciones a todos por igual, pero las bendiciones para el Hijo de Dios que verdaderamente le sigue son bendiciones especiales. Muy bien. Jesús está hablando de esta vida. De esta vida. O sea, Jesús está cumpliendo la voluntad de Dios, de su Padre. Jesús nunca se desvía en eso. Claro, hace cosas que son signos. ¿Nunca se han preguntado ustedes por qué Jesús no sanó, por ejemplo, a todos los que están en el estanque ese, donde está el paralítico? Solo sana a uno. ¿Por qué no sana a los demás? ¿No se han puesto a pensar en eso? Yo como soy curioso, ¿verdad? Yo sí soy curioso con esto de la Biblia. Ahí sí soy bastante curioso, dígame. En muchas ocasiones yo me he puesto a pensar eso. Y ahora mi pregunta es esta. ¿Y todos los que estamos aquí somos salvos? Si creemos en Jesucristo, sí. Porque podemos haber bastantes, pero no todos somos salvos. Así en el estanque. No iban a ser todos sanados, solamente uno que iba a ser salvo. Los demás no iban a ser salvos. Para mí es la... Sí. Entonces, Jesús está hablando de esta vida. Va cumpliendo con la voluntad de Dios, de su Padre. Él no se desvía para nada en eso. Pero genera signos, hace signos del reino de Dios. Aquí no existe el reino de Dios. Ningún sistema político social es reino de Dios. Por ejemplo, dijeron los de derecha, ¿verdad? Que el capitalismo era. Después vinieron los de izquierda, que el comunismo era. No es nada de eso. El reino no de Dios no es ni de uno ni del otro. Entonces, y hay teólogos que sustentan esto y teólogos que sustentan otro. Para mí no tiene que ver con eso. Entonces, ahora bien, el reino de Dios, si uno busca el reino de Dios, lo que yo estuve hablando es el Evangelio según Lucas, no Mateo, Lucas, ¿verdad? Que es diferente. Yo estaba platicando con alguien esta semana y me dice, yo estaba esperando de que usted dijera el reino de Dios y su justicia. No, pero en Lucas no lo dice. ¿Verdad? Entonces, cuando uno busca el reino de Dios, ¿qué dice Jesús? Lo demás, ¿qué?
Exactamente. Exactamente. Muy bien. Ahora, Jesús está hablando de esta vida, no está hablando de esta vida corporal. Ahora bien, entonces, dice, cuando habla de comer la carne y beber la sangre, es esto. Porque su palabra genera esa vida. Eso de que la palabra de Dios no regresa vacía, no es que de Dios va a venir abundante, sino que nosotros vamos a llevar fruto, ¿verdad? Pero la interpretación más común es que la palabra de Dios no regresa vacía, es que Dios nos va a bendecir un montón, ¿verdad? No, después de haber leído cuáles son los frutos que uno va a dar después de haber leído la palabra de Dios. ¿Regresó vacía la palabra? Depende, pues, de nosotros y de los frutos que uno da. Sí. Sí. Entonces uno tiene que conocer a Jesús. Andar con Jesús no es garantía de conocer a Jesús. La multitud y los discípulos, muchos de los discípulos que andaban con Jesús lo abandonan porque no les gusta esto. Entonces no estás hablando de sanidad. Entonces no estás hablando de alimento. Es duro, ¿verdad? Es difícil de aceptar eso. Pues mejor nos vamos, pues, ¿verdad? Y yo creo que, y por los comentarios que ponen en Facebook también, es difícil entender eso. Porque estamos tan acostumbrados a oír una determinada interpretación que nos cuesta eso. Fíjense lo que estoy insistiendo en 4 domingos, de que Jesús no está hablando de esta vida corporal, sino de la vida eterna. Y no digo el grupo, sino en términos generales, y por comentarios que he leído yo en Facebook, la gente le cuesta eso, ¿verdad? Hay alguien que me puso, entonces ¿acaso ya no le puedo pedir a Dios para que me sane? Yo nunca he dicho eso. Nunca he dicho eso. Pero lo primero es lo primero. ¿Es Jesús mi Señor y mi Salvador? ¿Acaso yo entonces le apunto al reino de Dios? ¿Busco el reino de Dios de manera consciente, con interés, o sea, con propósito, pues? ¿Es eso lo que buscamos? Si es eso lo que buscamos, lo demás, salud, y puedo hacer un montón de listas ahí, ¿verdad? Será añadido. Pero lo primero es lo primero. Y entonces, yo he puesto varios ejemplos aquí de alcoholismo, de mentira, ¿verdad? ¿Cómo es que le llaman a eso? Mitómano, algo así, ¿verdad? Al adicto a la mentira. Y que para arreglar y aclarar una mentira, miente. Hay gente así. Hay gente así. Yo he conocido gente así en iglesia. No estoy hablando de aquí. Lo tengo que aclarar siempre por esto, ¿verdad? Pero sí he conocido gente así, ¿verdad? Y entonces es una cuestión que necesita terapia para eso. Porque no se ha redimido completamente. Entonces, el conocer a Jesús no solo es saber de dónde viene Jesús. Cielo y Padre es lo mismo en el Evangelio según Juan, de que Jesús está hablando, yo provengo de Padre. Este pan que soy yo descendió del cielo, o sea, de Padre. El conocer a Jesús me va a permitir creer en Él. Si creo en Él, entonces no tengo más remedio que convertirme a Él. Entonces yo les dije en un momento determinado, uno tiene que evaluarse si está convertido o no, ¿verdad?
Alguien me dijo eso aquí en una clase y yo puse proceso de conversión. Es cierto, es un proceso. ¿Cuándo termina? Cuando yo me muero. El mío, pues. El de ustedes cuando ustedes se mueran. Ahí termina el proceso de conversión. Sí, pero eso no significa tampoco que yo me meta en tentaciones y peque después y, ay, pues sí va. Pecado no es agarrar un semitón, ¿verdad? Y comerse. Eso no es pecado, pues, ¿verdad? Es que a veces la gente dice cosas que popularmente se dice. Voy a pecar. Un gran semitón, así como medio litro de café, ¿va? Entonces, eso no es pecado, pues, ¿verdad? Si uno es diabético y uno lo hace, pues sí, después te vas a fregar, ¿va? El disparo de insulina, ¿verdad? Y después dicen, no, ya no lo vuelvo a hacer, pero no, ¿verdad? Ahí sí está, ahí sí, miren, cuando uno lo hace conscientemente, sabe que después de esto, yo conozco a alguien que es intolerante a la lactosa, pero le gusta el sorbete. No, me dice, pero es que después me tomo 2 pastillas para la cuestión esa. Imagínense, ¿verdad? A mí, o sea, siempre no. Hay gente que anda en el filo de la navaja, caminando siempre y le gusta esa adrenalina, ¿no? A mí no me gusta eso. Como no me gusta estar fregado, ¿usted iba a decir algo? Usted decía que en muchas ocasiones es un proceso que nosotros llevamos constantemente. Sí. Desde el momento, bueno, le voy a poner un ejemplo el mío. Cuando yo me convertí al Evangelio, Ajá. dejé un montón de cosas. Ahí empezó el proceso. Dejó un montón de cosas. Ah, Dejé bien. un montón de cosas que yo hacía antes. Sí, eso se espera. Claro, empezó un proceso. Y más sin embargo, pues yo platicaba con ciertos pastores y me decían esto y esto y esto, vos tenés que llevar así. Y empecé a ese proceso. Hasta la vez lucha uno con un montón de cosas. Sí. No es que ya él haya quitado uno. Por eso dice usted, hasta el momento que nosotros nos morimos, dejamos de luchar con ese montón de cosas. Que yo creo que soy salvo, sí, soy salvo. Desde el momento que acepté a nuestro Señor Jesucristo, traté la manera de quitarme un montón de cosas que yo tenía. Y sigo luchando. Ahora, mi pregunta es esta, lo que usted decía al principio. ¿Por qué venimos nosotros a la iglesia, a la escuela bíblica dominical? Porque tengo sed, tengo hambre de la palabra de Dios, conocer más. Y este tema lo estuve estudiando en ayer en mi casa. Me he sentado a orar y a estudiar, viendo varias, ¿cómo le quedé? Tengo en el celular varias Biblias de distintas formas, la católica, bueno, todas. Las versiones. Y para hacer una comparación. Él lo he estado estudiando. Y desde ayer, yo un día antes empiezo a arreglar las cosas para venirme para la iglesia. Yo traigo todo apuntado ahí. Traigo todo apuntado porque este es un proceso que yo he tomado. Yo cargo un libro que yo cargo, he apuntado todas las cosas. Casi desde que estoy aquí, las predicaciones de hermano Luis, las predicaciones de hermano Carlos, las suyas, yo ahí lo llevo apuntado. Porque al llegar a mi casa yo empiezo a ver las cosas, aplicármelas para mí. Sí, Para nadie más. perfecto. Por lo que es un proceso que uno lleva. Sí, Es un proceso. de eso se trata. Ahora, pero todo esto, yo digo, ¿quiénes me lo enseñaron? No le voy a aumentar nombres, pero varios pastores. Yo les preguntaba, aún el papá del hermano Toniel en Chalchuapa, yo iba donde él. Mire, mi hermano, esto y esto y esto y esto. Y me aconsejaban cómo hiciera, porque yo luchaba, una lucha constantemente, con un montón de cosas. Muy bien. Y hasta la vez, desde ayer, ¿qué es lo que le he dicho al Señor en mis oraciones? Que yo no pierda el gozo de mi salvación. Ajá. A buena mañana lo estamos listando para venirme con mi esposo. ¿Por qué? Porque tenía sed de la palabra de Dios.
Es la hambre que uno siente, que usted decía, Dios, ¿por qué? ¿Quién es Jesús? Pues, ¿a qué vengo? Una pregunta que cada uno puede contestar. ¿A qué vengo yo a la vida? ¿Cuál es el ingrediente? Muy bien, muy bien. La conversión es un proceso constante, continuo, histórico. Siempre es un proceso, ¿verdad? Pero el proceso yo lo determino. O sea, yo me meto en el proceso, pues. Y todo comienza con el inicio, con creer en Jesús. Allí comienza el proceso de conversión. Y yo sí creo, ¿verdad? Lo que dice el hermano, que es una lucha diaria. Diaria. Eso es cierto. Es una lucha diaria que uno debe de estar librando. ¿Es una lucha difícil? Sí, creo yo que sí. Pero uno ya no está solo, porque entonces uno lucha con Jesús para afrontar el proceso de conversión. Eso es lo que yo creo, ¿verdad? Desde el versículo 65, y dijo, por eso os he dicho, perdón, el 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. No solo la multitud, sino que también parte de los discípulos. Dijo entonces Jesús a los 12 que seleccionó al inicio, ¿quieren acaso irse también ustedes? ¿Se quieren ir? ¿Creen ustedes que Jesús los iba a rogar para quedarse? Este está en el versículo 67. 6-7 dice esta versión. Así que Jesús dijo a los 12, ¿también ustedes quieren abandonarme? (68) Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida, corporal, finita, eterna. Ese es el punto de todo el capítulo. No está hablando de la vida que termina, corporal, humana, existencial. No está hablando de eso. Todo el capítulo no está hablando de eso. Está hablando de la vida eterna. Ya va a haber cosas de la vida terrenal, ya va a haber cosas de eso. Ya ha venido hablando de todo eso. Ya ha sanado gente para eso. Pero en el 6 está hablando de la vida eterna. Lo que tenemos que hacer hoy para accesar a esa vida eterna. Entonces dijo, Pedro le respondió eso. Y nosotros, dice Pedro, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, o sea, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, no el que está más allá de las nubes y del sol, el Dios que está vivo, porque eso no es una cuestión teórica, sino que es una cuestión existencial. La fe es existencial, es histórica. Todos nosotros dejamos rastro de eso. Provocamos rastro de fe en nuestra vida. Eso se llama espiritualidad, en otras palabras. Cómo uno historiza, practica en la vida diaria la fe. Eso es la espiritualidad. No es otro rollo, ¿verdad? Entonces, Pedro le dice eso. 70. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? O sea, acusador, traidor, embaucador. Otro día, en abril creo que voy a hablar sobre eso, Satanás y diablo, ¿verdad? Como Satanás en el Antiguo Testamento, diablo en el Nuevo Testamento. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12.
Juan el que escribe sabe el nombre, porque Juan escribe décadas después de la muerte y resurrección de Jesús. Por eso es que logra Juan escribir eso. Juan no estaba ahí en el momento de que sucedían las cosas, ¿verdad? No. Tengan cuidado con esa onda de que ahora cualquiera los filma. Es un delito hacer eso. Está penado por la ley. Pero igual, lo ponen en redes sociales y los llegan y los capturan cuando cometen infracciones de tráfico, ¿verdad? ¿Se han fijado en esas cosas, verdad? Bien. Ahora bien, Jesús, o sea, si la multitud y discípulos se van al oír a Jesús de la vida eterna, pero no de la vida corporal, existencial, histórica, no está hablando de eso. Está hablando de la vida eterna. ¿Por qué? Porque si entendés eso, lo demás va a ser añadido. Porque si te comprometes con Jesús, lo demás va a ser añadido. No viene la añadidura primero o antes del compromiso. No. Es darle vuelta a la cosa, es poner la mesa con las patas arriba a eso. Primero viene el compromiso genuino por lo que es Jesús, no por lo que yo quiero que sea Jesús en mi vida. Consentidor, alcahueto. No. Dios no tiene nada de alcahueto. Tampoco es un severo, irracional. Es justo, pero no es de acuerdo a nuestra justicia. La justicia de Dios no tiene nada parecido a la justicia humana. Entonces, las enseñanzas de Jesús son las palabras que generan vida. Le pregunta entonces Jesús a los 12, ¿quieren acaso irse ustedes entonces también? Y entonces Pedro responde magistralmente para mí, ¿verdad? ¿A quién vamos a ir? Sí, no había nadie. Sería curioso averiguar ahora, ¿verdad? ¿Quién tiene palabras de vida eterna? Dios. Igualmente ahora, Dios tiene palabras de vida eterna. Así es que, hermanos y hermanas, el compromiso viene primero. La añadidura no viene primero. No. Buscar al reino de Dios es lo primero. Lo añadido no viene primero. Entonces, Jesús nos ofrece vida eterna. Oremos, hermanos y hermanas. Querido Dios, te agradecemos porque siempre nos llamas a convertirnos, a buscar tu reino. Queremos suplicarte, Señor, tu ayuda, tu bendición, para poder cumplir el proceso de conversión en nuestras vidas. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.